Hola chicos, bienvenidos. El día de hoy les vamos a estar enseñando todo lo necesario para que puedan utilizar MetaMask, cómo instalarla, cómo descargarla, cómo agregar cadenas ya sea de Binance o de Polygon, cómo agregarlas rápidamente, porque les vamos a enseñar cómo hacerlo manual y cómo hacerlo de manera instantánea cuando ya conocen un poquito más y que sepan cuáles son las maneras seguras. Les vamos a enseñar cómo agregar los tokens al MetaMask, porque a veces está en lo que es en los exploradores, pero no se ve reflejado en su cartera. Para que si ustedes perdieron, digamos, un token, lo más seguro es que ahí esté. Nada más haya que agregar el token a lo que es MetaMask. Y pues les vamos a enseñar un poquito cómo usar los exploradores. Y les vamos a hablar sobre este hackeo que estuvo pasando en MetaMask, cómo prevenirlo, cómo quitar los permisos para evitar que les pase esto. Y realmente MetaMask es bastante seguro, yo lo utilizo. Está muy bueno para usar en DeFi, que también les vamos a hacer video de esto. Y más que nada lo que hackearon es a la persona, no a MetaMask, porque por un error humano nosotros damos permisos y pues con eso autorizamos que nos roben todos los tokens. Entonces, corre la intro y comenzamos con este video. Muy bien, regresando de esa intro que estamos estrenando, díganos en los comentarios si les gustó, si está muy trucha, si prefieren algo distinto. Em, Les vamos a estar dejando en la descripción los capítulos para que si ya saben algo, puedan saltarse ya sea las introducciones, lo que quieran, o lo que ya saben y puedan aprender lo que no. O por si se perdieron en algún tema, ahí van a estar los minutos y el tema del que vamos a estar hablando. Respecto a Chia, a Dogemon y a Tresor, ya les estamos haciendo un videito. A los de les vamos a estar enseñando cómo hacer el rig y a plotear rapidísimo. También de Trezor, pues en este tutorial vamos a tocar algo de Trezor al final, que nos ayuda a mantener nuestras monedas seguras. Recuerden que Trezor es un hardware wallet y hasta el momento me parece que es la manera más segura de mantener las monedas. Y el jueguito NFT de Dogemon, que está bastante divertido. Ya tuvimos nuestras primeras ganancias. Les vamos a compartir cómo es esto. Tiene que ver algo con stacking, pero eso es para otros videos. Entonces... Primero que nada, ¿cómo descargar MetaMask? Pues sencillísimo, tenemos que ir a lo que es el explorador y poner MetaMask. Yo mientras estuve haciendo este video tutorial vi este link, me parece bastante sospechoso. Y tenemos este que es el que yo estoy utilizando normalmente. ¿Por qué me parece sospechoso? Pues porque en primera no dice MetaMask.io, es un MetaMask distinto. Esto me parece que es algo de phishing, no estoy seguro, no quisiera hablar mal de la página sin conocerla bien, pero a mí me parece que es phishing. Entonces les voy a mostrar qué pasa cuando ingresan ahí. ¿Y por qué me pareció? Ah, exactamente, ya me apareció que es phishing. El día de ayer les voy a estar dejando, estaba haciendo este video y les voy a dejar más o menos lo que aparecía. Si ustedes daban crear una nueva cartera, no permitía crear una nueva cartera, inmediatamente te enviaba, dime tus 12 palabras y abres tu cartera, ¿no? Entonces, pues ingresar sus 12 palabras en cualquier lugar, en algo que diga MetaMask o TrainingMask, que no se ve muy familiar, pues está mal, porque ellos con sus 12 palabras, sus 18 24 ya los van a estar robando todas sus monedas. Eso se llama phishing, así que les vamos a dejar la página oficial, metamask.io, abajo en la descripción, para que sepan desde dónde descargarlo. Estaba navegando y me encontré con esta página que está hasta arriba y está anunciada. Se llama Training Mask. Me parece muy rara porque en primera no es la página a la que yo estoy acostumbrado. Así que me dio curiosidad y le di clic. Por lo que vi es algo como de phishing. El phishing, para los que no saben, es una cuenta de banco en la que ustedes pueden ingresar con su usuario y su contraseña, pero realmente no es la cuenta del banco, sino que es una página falsa que en lugar de tener el nombre del banco tiene cambiado una letra o algo así. Y esta parece de phishing, no estoy seguro, pero les voy a dejar la página oficial que es la de abajo, metamask.io, para que sepan desde dónde descargarlo. Ok, entonces vamos a ir a Metamask y tenemos que dar en Download. Aquí, dependiendo de su navegador, en este caso yo estoy navegando en Edge. Si ustedes le dan Install Metamask for Chrome y no están en Chrome, se les va a dificultar mucho la instalación. Entonces,
Revisen en qué navegador están, eso es importante. En este caso voy a ir a Edge y ya nos va a abrir para el navegador que sea. En mi caso me aparece Remove porque ya lo tengo instalado, está acá arriba. Ustedes le van a dar Get, lo va a instalar y les va a aparecer acá arriba. Muy bien, instalar las cadenas. Para instalar las cadenas es bastante sencillo, también se los voy a dejar en la descripción. Tenemos estos dos manuales, es como instalarlo de manera manual. Es un poco tedioso, pero para que sepan más o menos cómo funciona, tenemos que ingresar la RPC URL y estos datos. En este caso voy a ir a MetaMask. Como pueden ver aquí ya había agregado la Smart Change. Principalmente aparecemos en red principal de Ethereum, casi siempre. Aquí vamos a dar RPC personalizado, nombre de la red. Bueno, primero vamos a copiar esto porque en Edge me pasa que se me cierra el MetaMask, entonces eso está un poco molesto, pero no pasa en todos los navegadores. Nueva dirección URL. Ok, ya no hay que salirnos de ahí porque se vuelve a cerrar. Matic Mainnet. Copiamos los datos que están a la izquierda. Identificador de cadena 137. Símbolo Matic. Y el explorador, ¿qué es importante? Es importante verificar si estamos agregando una testnet o una mainnet. La mainnet es la oficial, se opera con monedas reales. Y la testnet se opera con monedas virtuales, digamos. No es como que estén haciendo en realidad la transacción. Pueden pedir préstamos si gustan un video. También les enseñamos. Es un préstamo de prueba. Y ustedes pueden hacer pruebas con una red que se llama Ropsten de acá arriba. Bueno, ya tenemos agregado, guardar. Y aquí nos aparece Mainnet. Entonces ya podemos ir a lo que es MetaMask. Podemos cambiar entre las redes. Mainnet, Smart Change, que es la de Binance. Como pueden ver, cada una se maneja en su propio token. En el caso de Matic, pues se maneja en el caso de Polygon se maneja en Matic. En el caso de la BSC se maneja en Binance. Y en Ethereum en Ether. En Ether. Entonces, aquí está el manual de cómo agregar Polygon. Y es lo mismo para Binance. Sería con esos datos nada más. Y cambia el Chain ID y los URLs. Les vamos a enseñar cómo agregarla de manera rapidísima con SushiSwap. Muy bien, entonces para agregarlo de forma rápida tenemos que ir a Sushi. Vamos a entrar al app y como pueden ver aquí dice conectar con una cartera. Yo le voy a dar MetaMask. Como pueden ver ahí me sale conectarse con MetaMask y aquí damos permisos. Esto es más o menos lo que estaban utilizando para hackear. Le dábamos permisos a una aplicación externa, desconocida, con un token recién hecho, de que utilizara nuestro MetaMask y accediera a nuestros fondos y con eso nos vaciaban. Entonces, Sushi ya tiene un poco más de trayectoria. Aquí dice, por ejemplo, Ethereum. Y podemos agregar la red. En este caso yo ya agregué lo que es BSC. Y aquí otra vez nos pide permiso. En este caso para cambiar de red. Yo ya tengo agregada BSC, pero podemos agregar alguna distinta. Yo les sugiero que no agreguen las que no conocen porque eso es cuando se exponen y cuando hacen que los hackeen. Ethereum, Polygon, BSC, yo son las que utilizo. Voy a agregar OKEX y ya nos muestra dirección URL que debemos de poner y el identificador de cadena. Entonces, si la quieren agregar, solo deben de dar a probar y listo. Yo con BSC y con Matic estoy en el momento bien con Ethereum, así que no la voy a agregar. Pero de esta manera pueden agregar todas las cadenas porque Sushi está en todas las cadenas de manera súper rápido. Ok, ahora para agregar tokens, por ejemplo, ustedes muchas veces puede que se envíen un token y no les aparezca. Por ejemplo, aquí yo ya había agregado uno, de hecho dos, es BNB y ahí no. Para Smart Chain, siempre necesitamos BNB para hacer transacciones de envío. Para Polygon, si quieren hacer un envío, igual necesitan Matic. Y para Ethereum necesitan Ether, si no, no les va a poder descontar como la comisión de esa moneda. Entonces, las primeras monedas que se sugiere ingresar son BNB para BSC, Matic para Polygon y Ether para Ethereum.
Entonces, agregar un token. Podemos agregar conocidos para saber los contratos. Nos conviene buscar desde CoinMarketCap. CoinMarketCap nos indica ya las monedas actuales y, por ejemplo, bueno, aquí no me apareció, pero todos tienen su contrato. Aquí está su contrato. En mi caso, por ejemplo, quiero agregar una nueva Holo Zcash. Sushi, vamos a agregar Sushi, ya que estábamos hablando de ella. Aquí está sobre la red de Ethereum. Network. Ah, ok, aquí nos da la advertencia. Por favor, cambie la red de su wallet para agregar ese contrato. Bueno, como les comento, está sobre la red de Ethereum. Aquí pueden ver la diferencia. Ethereum y el contrato. Binance y el contrato. Si ustedes agregan un token de la red de Ethereum en Binance y hacen un envío, pueden perder sus tokens. Entonces, siempre lo que es de Ether en la cadena de Ether, siempre lo que es de BSC en la cadena de BSC, lo que es de Matic en la cadena de Matic. En este caso vamos a agregar Sushi sobre la cadena de Ethereum. Entonces aquí revisamos dónde estamos. Estamos en Smart Change porque nuestro primer toque es BNB y aquí dice Smart Change. Debemos de movernos a Ethereum, agregar token, pegar token, verificamos que sea el de acá, termina en FE2 y casi todos comienzan en 0x, pero 0x. Listo. No me aparece ahí, aquí debe de aparecer. Ya nos muestra Sushi y 18. Siguiente. ¿Quieres agregar Sushi a tu cartera? Sí. Listo. Entonces ya podemos ir atrás y como pueden ver ya tenemos los dos tokens Ethereum y Sushi. Bueno, esto no estaba planeado, pero yo acabo de instalar esta cartera, así que les voy a enseñar a continuar. Me está molestando que cree una copia de seguridad. Puedo agregar los tokens desde ahí, de hecho desde aquí se agregan. No me permite agregarlos porque me está estorbando esta cosa. Podrían ir acá y agregar tokens, pero les voy a enseñar cómo resolverlo. Dice que la frase secreta. Pueden darle a recordármelo más adelante, pero va a seguir molestando. Entonces le dan aquí, copian sus 12 palabras, van a siguiente y las ordenan por orden. Déjenme ver si las puedo. Yo se las muestro porque es una cartera que no voy a utilizar, entonces realmente no tengo problemas con mostrarlas. Pero ustedes no le den esas 12 palabras a cualquiera. Ok, el orden es importante. Listo, ya tengo mis palabras. Sí, sí. Muy bien, entonces ahora sí ya nos debería de permitir agregar un toque desde acá. Activos y agregar token. Desde aquí los podemos agregar. Respecto a los exploradores, cada uno tiene su explorador. Para las transacciones en Polygon está Polygon Scan, que también se los vamos a dejar en la descripción. Para Ether o la cadena de Ethereum está Etherscan. Y para Binance está BCC Scan. Aquí si ustedes han realizado una transacción o quieren revisar su billetera, tienen que irla a copiar. Es la misma para todas las redes. Por eso deben de tener cuidado en qué redes están trabajando. Porque como pueden ver, no importa que estén en Ethereum, es la misma billetera. Si están en la red de Binance, es la misma billetera. Entonces, vamos a copiarla. Vamos a ver qué tokens tengo. No me va a mostrar ninguno porque es nueva. Entonces, aquí pueden revisar su cartera. Voy a pasar a otra que sí tiene dinero y les enseño cómo revisar los tokens que tienen. Muy bien, entonces, está dando en BCS Scan. Desde aquí podemos revisar. La idea es que ustedes copien aquí su cartera, la pegan aquí y les va a arrojar algo más o menos así. Yo en este caso utilicé una cartera que encontré entre los tokens. No es mía, pero me sirve perfecto para el ejemplo. A ustedes aquí les va a mostrar los tokens que tienen y que no han agregado en su cartera de MetaMask. En este caso pueden ver que tiene varios y muchos de ellos son scam. ¿Cómo revisamos si la moneda de acá? Lo que yo les sugiero es que no agreguen ninguna de las que está aquí a su cartera. Porque cuando ustedes compran una nueva moneda, se sugiere agregarla inmediatamente desde aquí y agregar token. Pero si ustedes son ambiciosos, quieren saber si tienen algún token que no han agregado, se revisa desde aquí. Yo nuevamente no se lo sugiero porque la mayoría de veces son puro scam. Entonces, esta billetera tiene lo que es Venus
que vamos a utilizar en nuestro ejemplo. Le di clic y me envió acá. Y aquí me muestra el contrato. Termina en C63, 4626 C63. Voy a CoinMarketCap, reviso la página oficial de Venus o su contrato oficial. Aquí está 4626 C63. ¿Qué quiere decir eso? Que la cartera sí tenía unas monedas de Venus oficiales. Y también revisé alpacafin.co, que me abre este contrato. El contrato es 24A1E. Entonces, voy acá, busco la moneda de alpaca porque sí existe, pero 7091D2F es distinta. ¿Lo ven? ¿Qué quiere decir eso? Que lo más seguro es que sea un tremendo scam para robar nuestras criptomonedas. Entonces, si nosotros vamos a este contrato y lo agregamos acá y le damos permisos, que lo más seguro es que nos lo pida, es cuando nos hackean. Así es como evitamos hackeos. Porque, por ejemplo, si se dan cuenta, dice alpacafin.com. La moneda oficial se llama Alpaca Finance o simplemente Alpaca. Aquí dice Alpaca. Y esta se llama Alpaca Fin. Entonces, generalmente tienen ciertos cambios, como fue el caso del phishing. Y pues muchas veces por una letra es por lo que nos roban nuestras criptomonedas. Así que tengan mucho cuidado. Antes de agregar un contrato, revisen en CoinMarketCap con la moneda oficial. Aquí googlean la moneda y ya la agregan. Entonces, ese sería nuestro consejo. Muy bien, y ya solo para quitar los permisos de las aplicaciones a las que estamos conectados, que de hecho en lo que buscábamos vimos otro phishing, por ejemplo en este caso es PancakeSwap, la correcta es la de abajo, pancakeswap.finance, y nos apareció este otro. Entonces si se dan cuenta podemos ingresar a él y se parece bastante, nos pide el permiso. Aquí pueden darle el permiso si quieren, yo no se lo sugiero porque es una página scam. Yo la cancelaré. Como pueden ver aquí están las dos, una distinta a la otra. Pero bueno, suponiendo que le hubieran dado permiso a esa y se alcancen a dar cuenta que es un scam, pueden ir a esta parte y se van a la extensión MetaMask, los tres puntitos, sitios conectados, y desde aquí aparecen los permisos. De esta manera le dan desconectar y con esto dejan de tener permiso a su cuenta. Así que en caso de que hubieran dado el permiso y si alcanzan a hacerlo porque no tiene bot, pueden quitar el permiso y ya no les robaré sus monedas. Entonces de esta manera ya nuestra cartera de MetaMask vuelve a estar un poco más segura sin tener conexiones a otros sitios. Ya por último, si ustedes tienen la oportunidad de tener un hardware wallet, ya sea un Ledger o un Trezor, pueden agregarlo desde acá, desde la ruedita, y conectar la cartera de hardware. Esto nos va a hacer que aunque nos hackeen nuestra billetera de MetaMask, ya sea desde nuestra computadora o con un permiso en un token, necesiten forzosamente el Trezor para confirmar la transacción. De esta manera nuestras monedas están más seguras. Así que si ustedes tienen bastante dinero invertido en MetaMask, en otras billeteras de software como es Exodus, pues sí les sugerimos un Trezor que solo ustedes puedan usar para que, aunque los logren vulnerar, no sea posible hacer la transacción porque necesitan estar presentes físicamente para poder hacerla. Así que pues eso sería todo. Si les gustó el tutorial, háganoslo saber con muchos likes, destrocen ese botoncito de mano arriba. No olviden suscribirse si son nuevos porque vamos a estar subiendo varios tutoriales de DeFi. Este es bastante importante para poder navegar en DeFi. Casi todo se utiliza con MetaMask y es importante saber utilizar los exploradores. Recuerden no enviar de la cadena de Ether a la cadena de BSC y de la cadena de BSC a Polygon. Y pues nada, eso sería todo. Suscríbanse, dejen sus likes, comenten y hasta el próximo video.